Estimados hermanos, reciban un saludo de paz y bien en este momento, en este día que es 23 de marzo de 2023. Un día, el día de mañana, vamos a conmemorar un año más del martirio de Monseñor Oscar Arnulfo Romero. Además, celebraremos un año más del nacimiento del beato Antonio Rosmini. Ambos, cada uno en su tiempo y a su manera y en circunstancias distintas, fueron mártires de la Iglesia. Monseñor Romero asesinado un lunes 24 de marzo mientras oficiaba una misa, y el beato Antonio Rosmini, que murió en circunstancias dudosas. Se afirma que el beato Rosmini fue envenenado y responsable de este envenenamiento, pues varias personas. En todo caso, mañana recordamos a estas dos figuras fundamentales de la Iglesia Católica y lo hacemos en el marco de un acontecimiento que sin lugar a dudas nos llena de vergüenza, de bochorno, sobre todo a aquellos que de alguna manera creemos con firmeza en los valores sustanciales de la democracia. Este acontecimiento tiene que ver con lo que sucede en Nicaragua con Monseñor Rolando Álvarez y otros sacerdotes más y la Iglesia en general. Y que, como bien sabemos, esto no es un atentado contra la integridad y la dignidad de Monseñor Rolando Álvarez, tampoco contra estos hermanos sacerdotes, tampoco contra la Iglesia Católica, sino directamente este es un atentado contra Jesucristo, porque sabemos muy bien, los hombres de fe, sabemos muy bien lo que representan, a pesar de sus errores, lo que representan los sacerdotes. Quiero compartir en este video una información que apareció en el diario El País de España, apareció el día de hoy, y otra lectura que haremos al final, más o menos, bueno, luego de leer y comentar esta nota de prensa que publica el diario El País de España, cuyo encabezado dice: una prueba de vida de Monseñor Álvarez, sin noticias del obispo nicaragüense condenado por Ortega, por el presidente Daniel Ortega. Creo que es una nota de prensa bastante ilustradora de lo que ocurre en Nicaragua, pero sobre todo del talante democrático de un presidente que lamentablemente perdió el rumbo de la transparencia que debe caracterizar a un gobierno democrático. Esta nota de prensa está escrita por Wilfredo Miranda para el diario El País y dice de la siguiente manera: la última vez que se le vio a Monseñor Rolando Álvarez, la última vez que se le vio fue hace 72 días, el pasado 10 de enero, el día en que Daniel Ortega y Rosario Murillo enjuiciaron al obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, por los supuestos delitos de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas. Por lo que va de nota, no ha sido un jurado natural a quien le corresponde estos eventos, sino que en la nota de prensa se señala directamente al presidente Daniel Ortega y a Rosario Murillo como responsables del enjuiciamiento de Monseñor. El líder religioso, uno de los más críticos del régimen sandinista, lucía pálido, más delgado de lo habitual,
pero sereno en el juzgado 10º de Distrito Penal de Audiencia de Managua. El resto del juicio político, por el que el 10 de febrero fue condenado a 26 años de prisión, se hizo fuera de la luz pública. La sentencia de culpabilidad le fue leída al obispo un día después de que el régimen de Ortega y Murillo excarceló y despojó de su nacionalidad a 222 presos políticos. Álvarez rechazó subirse al avión del destierro y, coinciden analistas políticos, arruinó de esa forma el intento de la pareja presidencial de lavarse la cara al ceder ante el reclamo de la comunidad internacional de liberar a los presos políticos y entablar una negociación con Estados Unidos. Ese mismo día, Ortega tronó contra el prelado y dijo que tenía, y cito, un comportamiento de soberbia. Está desquiciado, pero bueno, eso ya lo deberán determinar las autoridades judiciales y las autoridades médicas, que tendrán también que atenderlo, porque ahora que llegó a la modelo, llegó que era un energúmeno. Es decir, el presidente Ortega acusa a Monseñor. Además, dictamina sentencia. Y para variar, sin ningún tipo de conocimiento científico correspondiente al área, además determina algún tipo de complejo en la conducta, algún tipo de dificultad en la conducta de Monseñor Rolando Álvarez. Bueno, debo decir que si esto me estuviera ocurriendo a mí, por supuesto que estaría molesto. Y la molestia no necesariamente es señal de locura, sino también señal de que soy un hombre digno y que estoy muy molesto por la injusticia que se está cometiendo conmigo. Esto lo dice el mandatario junto a su esposa, y que esta pareja, está señalado por expertos de la ONU de cometer crímenes de lesa humanidad. De esta forma, Ortega reveló que decidió cambiar el arresto domiciliario del obispo que le impuso desde su secuestro policial en agosto de 2022 y lo trasladó al sistema penitenciario. Sin embargo, fue un movimiento que nadie constató, ni siquiera la familia del religioso, que hasta la publicación de este artículo no ha podido verlo ni visitarlo. El abogado Yader Morazán explicó que el hecho de que ni sus más allegados hayan podido verlo, a pesar de la ubicación que reveló Ortega en cadena nacional, constituye una desaparición forzada. El artículo 488 del Código Penal, en el capítulo de los delitos de lesa humanidad, establece que la autoridad, funcionario, empleado público o agente de autoridad que detenga y no dé razones de su paradero, será sancionado con pena de 4 a 8 años de prisión e inhabilitación absoluta del cargo o empleo público de 6 a 10 años. Recordó el exfuncionario del sistema de justicia, a quien también le arrebataron la nacionalidad. Morazán también resalta el artículo 7 de los Estatutos de Roma, que establece en su inciso I que se entenderá por desaparición forzada de personas la detención o secuestro de personas por un Estado u organización política o con su autorización, apoyo o aquiescencia, seguido de la negativa a admitir tal privación de libertad o dar información sobre la suerte o paradero de esas personas, con la intención de dejarlo fuera del amparo de la ley por un periodo prolongado. Esto se une a la solicitud de la UNAP, la Unidad Nacional Azul y Blanco, que es una organización opositora que nació en el 2018, que solicita ante el gobierno nacional de Nicaragua una fe de vida, una prueba de vida del obispo. Esto es gravísimo, esto es francamente grave, porque como lo acotaba en un video reciente,
Cuando uno pide fe de vida, esto normalmente se hace cuando estamos ante un secuestro. En el proceso de negociación, para yo poder pagar la cantidad que me exige o para yo pagar la demanda que me exigen los secuestradores, uno pide una fe de vida para garantizar el éxito de la negociación. Bueno, los sectores que respaldan de alguna manera a Monseñor Rolando Álvarez, que esto no necesariamente tiene que ver con la Iglesia Católica, sino con cualquier persona que se ajuste a derecho, con cualquier persona que respete y valore la dignidad del ser humano, con cualquier persona que respete la calidad de los derechos humanos, cualquier persona coherente con el discurso de los derechos humanos, sin duda respaldaría esta solicitud. Habría que tener un concepto distorsionado de los derechos humanos, un concepto distorsionado de la dignidad de la persona humana para no acompañar esta solicitud. Y esto tampoco tiene que ver con ser opositor u oficialista o lo que sea. Es que aquí estamos ante una situación extrema que sin lugar a dudas desnuda la estructura moral y ética de cada ser humano. Por eso es importante recordar que debemos tener cuidado con aquello que defendemos, porque esa defensa dice mucho de nuestra integridad moral. No todo puede ser defendible, y bajo la excusa de un criterio ideológico podemos estar condenándonos ante la historia y ante el Ser Supremo, porque obviamente, independientemente de la posición religiosa que se tenga, esto no puede ser respaldado por una persona más o menos civilizada. Esto no puede ser respaldado por una persona racional. Además, algo que omití en un video anterior, pues la Embajada del Vaticano, el nuncio apostólico, ha sido retirado de Nicaragua. Esto, por supuesto, agrava aún más la situación, porque entendamos lo que representa el nuncio apostólico en un país. Es algo así como un embajador. Es decir, esto ya cobra otros matices. Y es lamentable, verdaderamente lamentable, que esto esté ocurriendo en pleno siglo XXI. Ciudadanos a los que se les arrebata su nacionalidad, sencillamente por no estar de acuerdo con el gobierno de turno. Es que precisamente los gobiernos son circunstanciales, van y vienen, van y vienen. Y el estar, el permanecer en el poder implica una responsabilidad con el bien común. Pero entonces acá se le ha arrebatado la nacionalidad a intelectuales, a periodistas, a personas que sencillamente están haciendo valer un derecho, el derecho a reclamar, el derecho a no estar de acuerdo cuando yo siento que estoy siendo vulnerado. Y la respuesta de un gobierno serio, tendría que ser cumplir con las responsabilidades que la Constitución les obliga. Porque hay algo que los gobernantes latinoamericanos tienen que aprender, tienen que terminar de entender. No son reyes, no son reyes. Ser presidente de un país es ser un funcionario público, un funcionario que se debe al pueblo. El verdadero jefe en un Estado democrático es el pueblo, el soberano, no es el presidente. El presidente no es un rey, no es un rey. Y es escogido por el pueblo para que cumpla con las responsabilidades a las que él mismo se obligó. Recuerdo recientemente unas declaraciones del presidente Ortega arengando a la Iglesia Católica, al Papa,
a que se eligiera por vía de la votación al jerarca de la iglesia. Bueno, en primer lugar, hay una votación, y es una votación, a mi juicio, bastante democrática. Ahora, la naturaleza del Vaticano es completamente distinta a la naturaleza de un gobierno como los conocemos. Son dos instancias completamente diferentes, que cumplen roles distintos, y que demanda otras cosas. Además, la manera como se escoja un papa o no se escoja no determina si yo como presidente voy a ser un dictador o voy a ser un demócrata. Lo que debe determinar mi comportamiento en el poder es la Constitución. Es eso lo que lo determina, no si el Papa es elegido de manera democrática o no, no si el Papa es escogido por el pueblo o no, porque es que además los altos mandos militares tampoco los escoge el pueblo, los escoge el presidente. De tal manera que ese es un comentario lamentable que lo único que hace es mostrar más la debilidad jurídica del gobierno de Nicaragua, en este caso de Monseñor Rolando Álvarez. Yo quiero cerrar, antes de hacer el Ave María, quiero leer, hacer una lectura correspondiente al oficio de lectura de la liturgia del día de hoy, porque creo que es muy pertinente para estos tiempos que vivimos, no solamente para el caso que vive Monseñor Rolando Álvarez, sino para todos los cristianos, para todos los católicos, que ante determinadas circunstancias adversas, muchas veces uno pierde el ánimo, uno pierde la esperanza, uno tiene dudas, y la Sagrada Escritura pues nos dice lo que realmente representan estos momentos de adversidad. Es tomada de la carta a los Hebreos, capítulo número 12, versículos del 1 al 13. No voy a leer todos estos versículos, sino dos fragmentos, dos párrafos que creo que son bastante reveladores para esto que estamos viviendo. Dice la palabra: hermanos, teniendo en torno nuestro tan grande nube de testigos, después de habernos despojado de todo el peso y del equipaje que nos distraía, corramos también nosotros con firmeza y constancia la carrera para nosotros preparada. Llevemos los ojos fijos en Jesús, caudillo y consumador de la fe, quien para ganar el gozo que se le ofrecía, sufrió con toda constancia la cruz, pasando por encima de su ignominia, y está sentado a la diestra del trono de Dios. Si sufrís, es para vuestra propia corrección. Dios os trata como a hijos, ¿y qué hijo no es corregido por su padre? Si no os alcanzara la disciplina y corrección por las que todos han pasado, sería señal de que Dios os tiene por hijos bastardos, no legítimos. Por otra parte, si respetábamos a nuestros padres según la carne cuando nos corregían, con cuánta mayor razón nos hemos de someter al Padre de nuestros espíritus para conseguir la vida. Y en verdad, aquellos nos educaban y corregían para poco tiempo y según les parecía bien. Dios, en cambio, para nuestro mayor bien, en orden a hacernos participantes de su santidad. Ninguna corrección parece de momento cosa agradable, sino aflictiva, mas luego produce frutos de paz y de santidad a quienes en ella se ejercitan. Por eso, levantad vuestras manos abatidas, enderezad vuestras rodillas vacilantes y trazad rectos senderos para vuestros pies, para que los cojos no sufran una dislocación, sino que se curen. Este momento que vive Monseñor Rolando Álvarez,
este momento que vive la Iglesia Católica en Nicaragua, este momento que vive la Iglesia y el pueblo humano, el mundo, este momento tan duro y tan amargo, es la puerta que nos lleva a algo superior, a algo mayor, a un crecimiento espiritual. Tratemos de ver la mano de Dios en medio de estas dificultades. Yo estoy completamente seguro que en este momento, si hay algo que le brinda fuerza a Monseñor Rolando Álvarez, no solamente son nuestras oraciones, que sin duda estamos haciendo a diario como nos hemos comprometido, sino que al mismo tiempo es la fe y la esperanza en la presencia de Dios en este momento de martirio que vive. Estoy convencido de que eso tiene con vida a Monseñor Rolando Álvarez. Esa es una prueba de vida para nuestro corazón. Por supuesto que queremos ver a Monseñor Rolando Álvarez sano y salvo y también libre, pero no por un gesto de desprendimiento, sino por un acto de justicia. Porque es que el nombre de Monseñor Rolando Álvarez tiene que quedar limpio, ya está limpio. Pero si el gobierno de Nicaragua quiere recuperar un poco de la dignidad perdida, no solamente debería liberar a Monseñor Rolando Álvarez, sino limpiar su imagen. Pero confiemos en Dios, en que esto podrá ocurrir y esto ocurrirá. De tal manera, hermanos, que no perdamos la fe, no perdamos la esperanza. No solamente vamos a ver a Monseñor Rolando Álvarez libre, sino que vamos a ver a un pueblo engrandecido por esta prueba, por la superación de esta prueba tan dura que están soportando. Sepan que no están solos, que probablemente yo no tenga muchas cosas que brindarles más allá de mi oración y estos videos que sirven para informar un poco sobre lo que está ocurriendo. Y por supuesto la oración de muchos que sin duda están acompañándolos en este momento difícil. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Estimados hermanos, no tengamos miedo, mantengamos la fe, aprovechemos el día, paz y bien para todos.